Alejandra, muy buenos días a todos. Efectivamente, como dice la Alejandra, nosotros estamos realizando este lanzamiento de nuestro gran proyecto que es valorizando residuos de envases plásticos a través del reciclaje químico. Este es un proyecto que está financiado por ANID, ex Fondef, a través del 9º concurso de investigación tecnológica del año 2020. Y también vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer el lanzamiento de la 4ª edición de nuestro diplomado Tecnologías en la Industria del Packaging, que organizamos el CENEM junto a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Departamento de Química, Humberto Palza, y otros académicos que son parte del staff de profesores. Agradecemos también a todos los que se han sumado. Tenemos unos expositores de primera, de México, de España, así que estamos muy internacionales. Le damos la bienvenida a Claudio Maggi, que va a partir con la primera exposición, que se titula La importancia de la innovación en el desarrollo aplicado. Claudio lo conocemos también hace mucho tiempo. Él es asesor regional de desarrollo productivo y política de productividad del Organismo Internacional del Trabajo. También es parte de OpenBOCHEF de la Universidad de Chile, que es nuestra, al menos mi casa mater, y este Centro de Innovación y Emprendimiento busca instalar capacidades de innovación y emprendimiento para la sociedad en forma colaborativa. Así que también es una gran iniciativa y que esperamos sacarle provecho. Así que bienvenido, Claudio, y te damos la pasada. Muchas gracias, Mariana. Gracias también a Humberto y a todo el equipo, tanto de CENEM como del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de nuestra facultad por este encuentro. Obviamente yo no soy especialista en la materia de este encuentro, pero sí quiero dar este primer saludo, breve saludo, un poco poniendo algunos elementos que yo creo que nos tienen que a todos motivar en términos del escenario que estamos viviendo y cómo este escenario plantea grandes desafíos, pero también grandes oportunidades de creación de valor a través de la innovación, de creación de valor para la sociedad y en fondo con un gran alcance. Como ya tú dijiste, tú adelantaste, yo soy director de OpenBOCHEF. OpenBOCHEF es un espacio abierto en el corazón de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero abierto a toda la comunidad de la Universidad de Chile y también a actores que colaboran con esa comunidad, y en donde tenemos estas 4 áreas para apoyar los procesos de innovación: fabricación digital, formación, tanto curricular como co-curricular en innovación y emprendimiento, transferencia y gestión tecnológica, y nuestra aceleradora, de la cual estamos muy orgullosos, porque a estas alturas ya es la más importante en términos del portafolio de proyectos y de startups a nivel de país, más de 95 emprendimientos en distintas etapas de desarrollo. ¿Por qué es tan importante la innovación hoy por hoy? Bueno, porque nos toca vivir un escenario particularmente desafiante. Tal como ocurrió a principios de los 70, cuando irrumpe la informática y las telecomunicaciones, o a principios del siglo XX, cuando entramos en el paradigma del petróleo, el automóvil, la producción en serie, y antes con el acero y la electricidad, estamos viviendo una era de un gran cambio tecnológico, una revolución que altera muchísimas formas, muchísimas estructuras y muchísimas y la frontera, en el fondo, de posibilidades de producir y de construir valor. En esta revolución tecnológica, tal vez el elemento más distintivo es la llamada transformación digital. La transformación digital se inicia a mediados de la década pasada, a mediados de los 2010, y plantea 3 grandes temáticas que comienzan a confluir. Internet de las cosas, que hace que haya un gran cambio a nivel de cómo nos relacionamos con los objetos. Para los objetos, todos los objetos pueden transmitir y pueden recibir información, y eso altera profundamente la situación, al punto que ustedes pueden ver que en los últimos años tenemos más de 22.000 patentes de invención,
y solo en comercialización directa de esta tecnología, no en sus aplicaciones, que son muchas más, comercialización directa tenemos 1,5 billion, 1 trillion y medio de dólares al 2025 como tamaño de mercado. Confluyendo con esto, la automatización y la robótica avanzada, casi 60.000 patentes, 500.000 millones de dólares como proyección de mercado, y confluyendo la ciencia de datos, como esta posibilidad de procesar masivamente datos y vincularlos a una analítica que establece algoritmos predictivos, etcétera, nos cambia la vida, y esa confluencia nos lleva a ir avanzando en el campo de enormes implicancias de la inteligencia artificial. Esto transforma procesos, productos, servicios, la empleabilidad cambia, se reconfiguran las cadenas de valor de una manera dramática, impactan nuestros modos de vida a todo nivel: comercio y servicios, redes sociales, sistemas de aprendizaje, la relación del Estado con los ciudadanos, etc. Eso es lo que estamos viviendo. Pero no es solo un problema de la transformación digital, hay más tendencias en esto. Hay una segunda tendencia que configura este escenario de cambio, que es el escenario de cambio climático, la irrupción de las energías limpias, lo hablábamos antes de entrar aquí al seminario, la electromovilidad, el hidrógeno verde como grandes paradigmas, y muchas otras que vienen en camino: la alimentación saludable, la longevidad, la economía circular, que es algo que probablemente aquí se toque en el seminario. Son elementos de un cambio radical. Ese cambio radical nos pone en un pie de grandes oportunidades de innovación, como también ha ocurrido en las revoluciones tecnológicas previas, que más o menos, como les mostraba, cada 50 años ocurren en la humanidad. ¿Cuál es el problema aquí estamos con otros expositores latinoamericanos, para nosotros, los países, entre comillas, periféricos? La historia nos demuestra que las revoluciones tecnológicas previas lo que han hecho es ensanchar la brecha entre los países centrales y los países periféricos. Es decir, este gran cúmulo de oportunidades de innovación que abren estos nuevos paradigmas no siempre son aprovechados de manera pareja. Y lo que ha ocurrido es que quienes tienen más capacidades, como es previsible, ¿no es cierto?, las pueden aprovechar mejor, ¿no? En este momento, ojo, las tecnologías digitales, el 90% de las patentes de invención se concentran en 10 países. Así que nos vamos por buen camino si lo miramos desde ese punto de vista. ¿Cuál es la gracia y cuál es la oportunidad? Que en estas revoluciones siempre hay grupos de países que pegan el salto, y de periféricos se incorporan al grupo de centrales. En la última revolución tecnológica de informática y telecomunicaciones sabemos que fueron los asiáticos, ¿cierto? Los tigres asiáticos lograron anticiparse a la ola, generar colaboración innovadora, construir capacidades, mirar el futuro e innovar masivamente. Y lograron ese cambio. Por lo tanto, ahora están en la parte de arriba de la curva. Ese es lo que aspiramos que podamos hacer también en el curso de este cambio tecnológico tan importante. Y por eso es tan importante innovar. Es un imperativo para un país como nosotros. No hay otra. ¿Ah? ¿Qué es la innovación? Básicamente es muy distinto a lo que a veces tenemos en mente. No es una ampolletita que se prende. Ese es el gran problema muchas veces para innovar, porque nos enamoramos de la idea y no del problema, porque el problema normalmente admite muchas ideas que deben ser confrontadas, desafiadas, y probablemente las primeras que se nos ocurren no son las mejores. ¿Ah? Por lo tanto, las aptitudes y las capacidades que se requieren son de confrontación de ideas, de observación, de colaboración, de no conformidad, de perseverancia. Voy muy rapidito para no quitar tiempo para las exposiciones que sí van a hablar del tema del seminario. Pareciera que hemos aprendido cómo innovar, ¿no es cierto? Confrontamos las ideas, prototipamos, eso es lo que hacemos en nuestro espacio de OpenBochef, piloteamos y recogemos el éxito. Lamentablemente, la evidencia nos muestra que eso no siempre ayuda, ¿ah? Y 2/3 de los proyectos de innovación fracasan, ¿ah? Como gran número. ¿Y por qué fracasan? Bueno, porque muchas veces no se entiende bien lo que está pasando en el entorno. No hay una buena lectura, efectivamente, de las condiciones de entorno en las cuales se sitúa y a las cuales se orienta una innovación. Normalmente hay errores asociados al proceso innovador en la parte técnica, en la visualización económica y, algo bien importante, en la estrategia de apropiación de los beneficios, ¿cierto? Y normalmente también hay fallas en los liderazgos. Los liderazgos no son menores. Los liderazgos tienen que tener inspiración, perseverancia, juicio, ¿no es cierto? Aquí hay ejemplos de liderazgo bien distintos, ¿no es cierto? Edison, cuando dice que él no ha fracasado, ha encontrado solo 10.000 formas en que hasta el momento el piloto no le ha funcionado. Ahí tenemos un caso de perseverancia.
Y aquí tenemos un caso de visión. ¿Ah? Ford, cuando dice que se le hubiera preguntado a los clientes qué querían, le hubieran dicho que querían un caballo más rápido. ¿Ah? Entonces, ojo con esa visión, esa perseverancia y ese juicio que forma parte de quienes lideren proyectos de innovación, quienes estén pensando en poder avanzar hacia crear valor a partir del conocimiento, de la tecnología, del diseño, del talento. ¿Se puede hacer en países como Chile? Por supuesto, y tenemos grandes ejemplos, y este año hemos tenido grandes ejemplos de emprendimientos innovadores que han podido valorizarse de una manera notable. ¿Ah? Nosotros estamos trabajando con algunos, ¿ah? Algunos que pueden tener algo que ver con las temáticas de este desafío, que están en distintos niveles de maduración tecnológica. Por ejemplo, esta startup con la cual estamos trabajando, digamos, en bolsas hidrosolubles, efectivamente son productos de materialidad alternativa al plástico, con una propiedad intelectual asociada a esa materialidad, pero que tiene la gran propiedad, ¿no es cierto?, de la solubilidad, avanzando en maduración tecnológica. La innovación es un proceso, ¿no es cierto?, en que hay que ir piloteando desde condiciones de laboratorio, de pruebas de concepto laboratorio, hasta condiciones reales y todos los atributos que el producto puede tener. Otro ejemplo, Simple Root. ¿Ah? Las fotitos que van arriba no tienen nada que ver, son solo innovadores famosos para inspirarse. ¿Ah? Simple Root surge de investigadores de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que identifican, ¿no es cierto?, la posibilidad de construir un algoritmo inteligente que permita optimizar rutas. Esto implica un ahorro en materia de tiempos, pero también de huella de carbono impresionante cuando lo vemos en temas agregados. ¿Ah? Y están capitalizando de manera notable en este momento en Estados Unidos y creciendo en esta startup. Elemental, no puedo dejar de mencionarlo, ¿no es cierto? Es una empresa de arquitectura que ha revalorizado un recurso escaso como es el suelo urbano, construyendo viviendas económicas en zonas más no periféricas, lo cual implica en términos del costo ciudad también un ahorro enorme en términos sistémicos, de horas de transporte, de hacer crecer la red de servicios, de uso de suelos que tienen usos alternativos relevantes para el medio ambiente, etc. Para ir terminando con este saludo y no alargarme y no darles la lata, 3 claves de la innovación que hay que mirar hoy por hoy en este escenario de grandes oportunidades, de grandes desafíos, pero también donde necesariamente tenemos que incorporar un concepto sistemático de la gestión de la innovación. En primer lugar, es muy difícil que podamos avanzar en cualquier proyecto innovador en el área de lo que se va a discutir en este seminario si no incorporamos los conceptos de transformación digital. Es decir, todo lo que pueda generar datos, entregar datos, transmitir información, tiene que ser parte de la visión de lo que hagamos. De otra forma va a ser muy difícil su escalamiento, su proyección comercial o social, como lo queramos. Lo segundo, los elementos colaborativos son cada vez más importantes. Nosotros estamos, pero de lleno, y los invitamos a quienes están organizando este seminario, a desarrollar iniciativas de innovación abierta. Convocatoria en función de grandes desafíos en donde hacemos confluir talento de investigadores, de estudiantes, de emprendedores y generamos soluciones fuera de la caja. ¿Ah? Una forma increíblemente potente de generar efecto manada en innovación. Y tercero, sostenibilidad. Es muy difícil pensar en cualquier innovación si no tiene el atributo de sostenibilidad. No vuela en la sociedad que estamos viviendo. Eso quería decirles a modo de saludo y reiterar nuestro mayor interés en poder ser partícipes y ojalá poder colaborar con lo que están haciendo en el marco del proyecto FONDEF y todas las proyecciones que tenga el marco este proyecto FONDEF en materia de packaging, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales de nuestras cadenas de valor. Un país lejano a sus mercados como es Chile, tiene que ser líder en esa materia. Así que, bueno, muchísimas gracias. Claudio, muchas gracias, excelente tu presentación, nos diste una mirada bastante amplia y profunda también de lo que hacen en la Universidad de Chile, la importancia que tiene todo lo que es la investigación, todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, que también es un pilar que nosotros tenemos como CENEM y que estamos tratando de fortalecer y que la industria avance. O
sea, sentimos que la sustentabilidad y la industria 4.0 son los dos grandes desafíos que tenemos a nivel futuro. Así que muchas gracias, Claudio, también por la invitación a que podamos hacer un trabajo colaborativo con ustedes, como lo hemos estado haciendo hasta ahora a través del Departamento de Ingeniería Química. Gracias, bueno, ahora siguiendo se me había olvidado un aviso un aviso práctico. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, por favor, pueden hacerla a través del chat. Entonces nosotros las vamos anotando y al final de todas las exposiciones vamos a tener un espacio que va a moderar Fernando Álvarez, donde vamos a poder responder las preguntas que ustedes tienen. Entonces les pedimos que vayan anotando sus preguntas. Ahora voy a dejar con ustedes a Humberto Palza. Me encanta describir ingeniero civil químico y ingeniero civil en biotecnología de la Universidad de Chile, doctor en ciencia de la ingeniería, mención ciencia de los materiales, experto en el área de materiales poliméricos con aplicaciones en medicina regenerativa, materiales inteligentes, y podría seguir porque la verdad que es un académico de primera línea con un currículum estupendo, ha escrito también muchas cosas, además es director académico del doctorado de Ciencia de los Materiales y también director de nuestro diplomado de tecnología en la industria del packaging, así que para nosotros es un orgullo trabajar con Humberto. Y Humberto nos va a presentar lo que es el reciclaje químico, una posibilidad real. Él es el que está presidiendo, está a cargo de este proyecto que estamos desarrollando, ¿no es cierto?, para algunos tipos de residuos materiales de packaging. Y también Humberto nos va a ayudar, nos va a dar una pequeña como diría, síntesis o sinopsis, mejor dicho, de lo que va a ser la cuarta versión de nuestro diplomado. Así que, sin más, dejo con ustedes a Humberto Palza. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a Claudio también por esa excelente introducción y definición de conceptos con ejemplos concretos desde la facultad. Y en algún momento, Claudio, esto será parte de tu portafolio, el reciclaje químico desde Chile al mundo. Gracias a todos por su participación, a Alejandra por ayudarnos a coordinar esta actividad. Y efectivamente lo que nos une hoy día a todos los expositores es ver cómo uno puede generar innovación, cómo puede aplicar tecnologías para un concepto que es muy relevante, que es el concepto de valorización, ¿ya? Y una de las muchas rutas para valorizar nuestros residuos, sobre todo los plásticos, es lo que aquí aparece como reciclaje químico, ¿ya? Entonces muchas de las charlas de hoy día va a estar enfocado a este concepto, valorizar algo que socialmente aún no se ve bien, a pesar de su gran impacto, que son el tema del packaging. Es como nosotros desde el punto de vista de la universidad, de la academia, pero también desde el punto de vista de la industria, podemos hacernos cargo para seguir generando valor a partir de un residuo. Muy introductorio, definir dónde estamos hoy día y por qué hay tanto problema con el manejo de residuos y por qué hay tan mala versión social con respecto a el tema del packaging y del plástico. Y es básicamente porque hemos estado basando nuestro desarrollo, a raíz de estas revoluciones industriales que hablaba Claudio, en un concepto que funcionó muy bien hasta, diría que, mitad del siglo XX, que es el concepto de economía lineal. ¿Y en qué se basa este concepto de economía lineal? Muy fuerte en un proceso extractivo, ya sea del petróleo, incluso del cobre, también cae dentro de este proceso de economía lineal, donde yo hago una extracción de un elemento, un petróleo, un derivado del petróleo, y de este elemento orgánico yo obtengo una materia prima. En el caso de los polímeros de los plásticos, un monómero, o puede ser cualquier producto para una síntesis química. Por eso yo hablo acá que en esta materia prima hay una conversión química como tal. En el caso del cobre, bueno, ahí yo obtengo el cátodo de cobre, es decir, hay una transformación química de un elemento. De esta materia prima yo obtengo un producto, ya puede ser una maquila, como se dice en la industria del plástico, y de este producto básicamente entra al mercado, se consume, se genera un producto que se llama postconsumo, y que en este concepto de economía lineal, lo que uno tiene
inculcado todos nosotros es que básicamente esto va a un desecho. ¿Por qué es lineal? Porque acá nada circula, todo es lineal, desde la extracción hasta su residuo. Nadie piensa en reciclar, nadie piensa en valorizar, porque uno asume que los elementos son finitos, tenemos recursos infinitos, y por eso funcionó bien hasta 1960, 1970. Sin embargo, ya estando en el 2020, 2021, nos hemos dado cuenta que por el aumento de la población mundial, que estamos llegando a 7.000 millones de habitantes, por las ineficiencias, por el sobreconsumo, este concepto de economía lineal ya no da para más, y tenemos que pensar en circular, que todo vuelva de alguna manera. Y se dan cuenta, este concepto de economía circular, más allá de dar una definición, lo que quiere es independizarnos de las fuentes fósiles para que todo sea renovable y evitar al máximo la generación de residuos. Esto hoy en día se llama economía circular, en los años 60, 70 se llama reciclaje, ¿ya? Pero todo basado en el mismo concepto, que es volver a que todo esté internamente, evitar consumir cosas externas y evitar residuos, ¿ya? Entonces, esto es el ámbito que a nosotros nos compete. Básicamente, cómo desde la academia, desde las tecnologías y desde el I+D, producir tecnologías que nos ayuden a valorizar este producto post-consumo, plástico en particular, o el caucho, en realidad cualquier material, de manera de evitar, como va a tener valor, yo quiero evitar que se vaya a un vertedero, y lo quiero incorporar. Ya sea para producir energía, que sea valorización energética, ya sea por un reciclaje químico, que es tomar el producto, este plástico, y transformarlo químicamente para una materia prima específica, o reciclaje mecánico, que es un poco el reciclaje más tradicional y más divulgado, diría que comercialmente y socialmente. Ahora, por si acaso, el reciclaje mecánico, y acá tomo como por ejemplo las botellas PET, ¿en qué consiste? Es tomar el residuo, que es en este caso un polietileno tereftalato, acá está la fórmula química, que es una botella PET, yo la reproceso, la vuelvo a procesar mecánicamente, acá hay temperatura, hay mezclado, se mezcla con PET virgen, y lo que yo obtengo como producto del reciclaje es el mismo PET. Es decir, químicamente, en un reciclaje mecánico, el plástico no le pasó nada y sigue siendo el mismo plástico y de la misma familia de plástico. Si esto fuese polietileno, el reciclaje mecánico me va a permitir generar otro producto que también va a ser polietileno. Sin embargo, para ciertos tipos de plásticos, por ejemplo, los que tengan muchos elementos de la misma familia o que tenga contaminación orgánica, aparece lo que es el reciclaje químico. ¿Qué es lo que es el reciclaje químico? Es tomar un residuo, en este ejemplo el PET, pero no transformarlo mecánicamente, sino hacer una reacción química para transformar molecularmente el polímero o el plástico que tenía originalmente. Entonces, por eso se llama reciclaje químico, porque yo intervengo mediante una reacción química. Y lo que yo obtengo como resultado, básicamente, es un elemento que es distinto molecularmente al plástico original. Puede ser otro polímero, puede ser materia prima para otro polímero, puede ser un solvente, incluso puede ser combustible, ¿ya? Entonces, lo que me quiero enfocar hoy día es en el reciclaje químico. El reciclaje mecánico está más o menos resuelto, hay un tema de clasificación, hay harta investigación, que incluso nosotros estamos metidos en un par de proyectos de seguir desarrollando tecnología de reciclaje mecánico, pero lo que queremos ver hoy día es las oportunidades desde la Universidad de Chile respecto a este concepto del reciclaje químico como tal. Ahora, hay muchas rutas de reciclaje químico, quizás la más versátil, por lo simple, tiene que ver con el concepto de pirólisis. Muy importante señalar que la pirólisis es distinto a la combustión. ¿Ya? Hay una confusión que la gente piensa que pirolizar es lo mismo que quemar. La pirólisis es un proceso químico de alta temperatura, pero sin oxígeno. Como no hay oxígeno, no hay combustión y no hay producción de CO2. Lo que hace la pirólisis técnicamente es un craqueo molecular, es decir, tomo el plástico y lo voy rompiendo molecularmente su cadena. Y la pirólisis es un producto que está bien maduro internacionalmente. Se puede pirolizar toda una familia que se llama olefílica, polietileno, polipropileno, poliestireno, y se ocupa mucho para producir combustible, ya combustibles líquidos.
Y uno puede comprar una planta de pirólisis, incluso puede hacer pirólisis del caucho. Y cuál es su gracia, como es un proceso a alta temperatura, no necesito separar la parte orgánica porque se va a degradar a esas temperaturas, me permite generar un compuesto de masivo, como es el combustible. Entonces, en general, es un proceso que está maduro, hay muchas plantas de pirólisis en el mundo y se ve como una muy buena alternativa, sobre todo para la producción de combustible desde polietileno y polipropileno. Y cae en el ámbito de que es el reciclaje químico, porque destruyo la molécula del plástico y la convierto en un combustible. Ahora, esto se puede aplicar para toda una familia de materiales plásticos. En general, funciona muy bien para el polietileno, el polipropileno, y aquí puse, en general, los plásticos más relevantes a nivel mundial, esto de Plastic Europe, sobre todo en Europa, y aquí aparece el poliestireno, que es un poco lo que nos reúne hoy en día. El poliestireno es un termoplástico de gran uso. Claro, no compite con el polietileno o el polipropileno, que son el plástico por lejos de mayor consumo, pero el poliestireno tiene un nicho que ya más adelante nos van a mostrar, muy específico, ya sea el expandido de alto impacto, pero es un plástico olefínico de gran consumo. Ejemplos, bueno, más adelante vamos a ver los ejemplos, pero todo lo que son los potes de lácteos, sobre todo los potes de yogur, están basados en poliestireno, y todas las bandejas cárnicas también están basadas en poliestireno. Ahora, la idea no es hablar de química, pero básicamente el poliestireno, como buen plástico, está formado por una unidad básica, que uno lo llama monómero, y es el estireno. No hay que confundir el estireno, que es la unidad que me permite generar el poliestireno. El poliestireno es la unión de muchas moléculas de estireno en una gran cadena, y eso es el plástico de poliestireno. Y uno del orden de 10.000 o 20.000 unidades para producir el polímero. ¿Ya? ¿Por qué esta pequeña introducción química? Porque si unimos el concepto de reciclaje químico, pirólisis y poliestireno, nos vamos a dar cuenta de algo que es propio, y esto es suerte para la industria del poliestireno, que el poliestireno, cuando hago pirólisis, es el único plástico que me permite volver al monómero. Es decir, yo tomo los potes de yogur, tomo las bandejas cárnicas, las someto a pirólisis y yo obtengo estireno en un gran porcentaje. Puede ser 80%, puede ser un 60%, y esto es propio del poliestireno. El poliestireno produce diésel, el caucho produce diésel, en cambio este poliestireno, cuando le hago la pirólisis, me va a producir estireno. No un 100%, ahí más adelante quizás van a hablar un poco de los problemas que tengo para separar estireno de los otros componentes, pero sí en un gran porcentaje, como yo le decía, entre un 60 y un 80%. Esto es muy conocido a nivel técnico, a nivel mundial, acá no hay ninguna novedad. Yo tomo el poliestireno, le hago una pirólisis y obtengo estireno en gran cantidad. ¿Ya? La gran pregunta, y esto todavía no está resuelto a nivel mundial, es este estireno que viene de la pirólisis del poliestireno, ¿en qué lo puedo ocupar? Porque no está puro, ¿ya? Como decía, tengo un 80% de estireno, pero tengo un 20% de dímeros, trímeros y otros componentes orgánicos que me complican el uso de este estireno pirolizado, por así decirlo. Entonces, aquí viene un poco lo que justifica el proyecto que nosotros estamos desarrollando ahora, es tratar de acoplar el poliestireno, su reciclaje, con otra tecnología que estábamos desarrollando en el laboratorio hace unos 6 años, que tiene que ver con un reciclaje químico, pero ahora de las botellas del PET. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos desarrollando? Ya estamos escalando esta tecnología actualmente, es tomar la botella PET, hacer una reacción química que se llama de glicólisis y transformarla químicamente a lo que se llama una resina de poliéster. Estas resinas de poliéster son las resinas que se ocupan para hacer todo el mundo de la fibra de vidrio. Esta presentación siempre la muestro y siempre declaro que es una lata, así que no vean los detalles. Lo único que quiero señalar es que acá hay harta reacción química. Acá está la botella PET, le tengo que poner etilenglicol, tengo que depolimerizar, se hace una glicólisis, le pongo anhidro maleico, entrecruzo, bla, 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 bla. Lo único importante es que fíjense, en la etapa final de esta tecnología, nosotros ocupamos estireno. Entonces, de un proyecto que venía desarrollando hace 6 años, que es darle valor a las botellas PET,
fíjense que nos dimos cuenta que esta tecnología ocupa estireno y se nos ocurrió unir los dos conceptos. Es, dentro de la tecnología para valorizar el PET, ocupar el estireno que viene de la pirólisis del poliestireno, ¿ya? Porque acá no necesito que este estireno sea puro, no me molesta que hayan impurezas. Entonces nuestra hipótesis científica es que este estireno de la pirólisis nos va a poder servir para darle valor agregado al PET y de esa manera solucionar la valorización de dos residuos relevantes en nuestro país, que sería el poliestireno y el PET. Y en este marco nace el proyecto FONDEF de la NIT, que es muy enfocado al reciclaje químico de residuos de poliestireno para obtener estireno y su incorporación en una economía circular. Porque a la medida que yo logro hacer estas fibras de vidrio del PET y del poliestireno, puedo aplicar este material para una construcción sustentable. La fibra de vidrio se aplica mucho en la industria de la construcción. Entonces ahora estamos tratando de levantar fondos para aplicar todo esto, enfocándolo para la industria de la construcción. Y en ese sentido, resaltar el concepto de economía circular. Entonces, ¿qué es lo que estamos desarrollando actualmente? Es unir la tecnología 1 que llamamos, que es la pirólisis del poliestireno, que es una tecnología que se conoce, la estamos optimizando con ciertos catalizadores, pero ese es otro tema. Y aquí nos hacemos cargo del poliestireno spot de yogur, por ejemplo. Obtenemos estireno, ¿y qué hacemos con este estireno? Bueno, aquí tenemos algunos resultados ya experimentales, estamos logrando el orden del 70% de eficiencia, que es bastante. Tomamos este estireno y la idea es, sin purificar o con una purificación simple, acoplarlo a la tecnología 2, que es la del reciclaje químico del PET. Entonces, fíjense que como con este acople de tecnologías, puedo hacerme cargo del poliestireno de residuo y el residuo del PET, para finalmente empezar a trabajar una fibra de vidrio sustentable y que me permita entrar a un mundo de la construcción sustentable, que es algo que está teniendo mucho valor desde el punto de vista de la sociedad. Y es un poco el marco que nos reúne hoy día, ¿ya? Entonces, muy fuerte como desde la ciencia de los materiales, desde la ingeniería química, uno puede encontrar tecnologías de valorización de residuos plásticos, poliestireno y PET, y esta tecnología se puede aplicar para la construcción sustentable. Esto además en un marco social, porque estamos muy alineados con los recicladores de base, de tal manera que esta tecnología le afecte positivamente a ellos, porque van a tener mayor precio de venta cuando reciclan, sobre todo las botellas PET. ¿Ya? Y muy breve, decir que esto además está en un marco del diplomado en tecnologías en la industria del packaging, que es un diplomado que hemos tenido la suerte de poder coordinar junto al CENEM, que sería nuestro partner en esta instancia. Por eso Mariana acá actúa como moderadora, pero también como parte del ecosistema que estamos tratando de hacer desde la Universidad de Chile para potenciar el packaging, pero un packaging sustentable. La idea de este diplomado es que los profesionales que entran a este diplomado tengan las herramientas para poder tomar buenas decisiones en torno al mundo del packaging, ¿ya? Y dentro de este diplomado, bueno, ahí está Carlos Ortubia, que fue un alumno muy destacado, de hecho pasó de alumno a profesor ahora del diplomado, así destacado, así entró EcoExpand también, y dentro de este ecosistema del diplomado, somos capaces de generar este tipo de proyectos, donde hay innovación, donde hay un interés del mercado, donde hay un interés de la industria y donde hay un interés de la academia para poder trabajar en conjunto, ¿ya? Hoy estamos abriendo ya la 4ª temporada de este diplomado. La verdad es que ha sido bastante exitoso las 3 primeras generaciones, por un trabajo de innovación final que de verdad es sorprendente, muy enfocado al tema de sustentabilidad. Así que eso, están todos invitados, ahí están los links, por si están interesados. Y eso, cualquier duda al final o por ahí aparecerá mi mail y podremos responderlo más adelante. Y muchas gracias, Mariana, por la invitación y a la Escuela de Posgrado por esta coordinación. Gracias a ti, Humberto, por siempre la claridad en los conceptos, en lo que buscamos, ¿no es cierto?, con este proyecto que nos tiene muy entusiasmados. También, sin duda que es un desafío
estamos partiendo tal vez recién en darnos cuenta de las posibilidades que tiene este proyecto. Las cosas van, a medida que se investiga, van, como decía Humberto, en un principio pensamos solamente de ir del polímero al monómero y del monómero volver a ir al polímero, y de repente surge esta otra idea. Entonces eso es lo bueno que tiene la investigación, porque se van tomando conocimiento y se puede ir entonces avanzando hacia, como decía también Humberto, que la industria en envase y embalaje sea cada vez más sustentable. Sabemos que cualquier industria tiene un impacto, por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esta realidad. Ahora yo quiero dejar con ustedes desde España a nuestra querida María Rodríguez. Ella es gerente de sustentabilidad corporativa del Grupo Lanteros. El Grupo Lanteros es un grupo muy importante, fabricante de envases de plástico, rígido y flexible. Tiene 4 divisiones: Emsur, Coexpan, que Coexpan está presente en Chile, Leca y Stella Print. María lleva ya bastantes años en esta empresa, tiene un tremendo cargo, imagínense, gerente de sustentabilidad corporativo de un grupo como es Coexpan y todas sus divisiones. Y la hemos invitado obviamente porque ella es parte de este proyecto de reciclaje químico, y este grupo Lantero es uno de los más grandes, creo yo, a nivel mundial, sin equivocarme, el fabricante de envases de poliestireno de alto impacto, como son los envases de yogur y de todo el tema lácteo. Así que sin más preámbulo, dejamos a María con ustedes. Adelante, María. Estupendo, Mariana. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes aquí desde Madrid, desde España. La verdad es que es un honor. Estoy muy contenta de estar aquí porque además de poder compartir algunas ideas y sobre todo algunas acciones o líneas que puedan entusiasmarnos para seguir con este tema de la sostenibilidad bien entendida y de la economía circular. Este panel de compañeros que tengo al lado con estas mentes privilegiadas de investigación, la verdad es que es un auténtico placer. Y esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, presentaros las líneas principales de lo que hacemos en el grupo y por qué Coexpan, que es parte del grupo, está presente en este proyecto, porque apostamos por la sostenibilidad como línea central de nuestra actividad en todo lo amplio de la propia palabra. Y bueno, voy a pasar a compartir la pantalla para ver un poquito las líneas principales. A ver si se ve. Se ve, ¿verdad? Vale, perfecto. Así que, bueno, como os decía, quiero que esto sea una especie de introducción y presentación que complete a lo que han comentado los compañeros, y cómo intentamos desde la parte industrial y después enlazando la parte de innovación con el propio mercado, llevar la sostenibilidad y en especial la economía circular y el reciclado del poliestireno a la línea principal y a ponerlo encima de la mesa con todas las ventajas que tiene, especialmente medioambientales y también sociales, como comentábamos. Bueno, de manera muy, muy breve, pero para contextualizar un poco ya la introducción que ha hecho Mariana, el Grupo Lantero es un grupo familiar con 70 años de experiencia en el mundo del packaging, no solo del plástico. De hecho se empezó con la madera, después el cartón, y ahora trabajamos, pues, como veis abajo, diferentes materiales, pero sí que es verdad que de las 4 divisiones que comentaba Mariana, las 2 principales son las de plástico ahora mismo, ¿vale? Y la más importante y relevante en cuanto a volumen de negocio y a presencia internacional en el mercado lácteo es Coexpan.
¿vale? Tenemos 3.000 empleados y bueno, la verdad es que el footprint y el crecimiento del grupo ha sido muy importante en los últimos años y es una familia que apuesta por el crecimiento sostenible y por la innovación, como ya veremos un poquito más adelante. Bueno, esta slide simplemente es porque viendo a la derecha los productos es muy fácil identificar los mercados en los que nos movemos, que como ya se ha comentado, el mercado lácteo específicamente del yogur es el corazón de nuestro negocio, pero tocamos muchos otros como los productos frescos, productos procesados. En la parte de EMSUR, que es flexible, pues snacks, beverage, slips. Bueno, la verdad es que tenemos la suerte de tocar prácticamente en la parte del envase e embalaje alimentario la gran mayoría de los sectores, ¿no? Café, té, bueno, pues todo es un poco lo que podéis ver ahí. Después tenemos Leca Graphic, que se dedica a la estuchería de alto valor añadido de cosmética y de farma. También es un negocio que tiene, como veis, principalmente en España y en Marruecos. Y Estella Print, que tiene una parte de imprenta, que aunque no está directamente relacionado, siempre nos gusta decir que es el packaging de las ideas y de la cultura, que también es importante, y es una de las imprentas más importantes de España, del libro, que curiosamente va muy bien porque parecía que iba a bajar el libro en papel cuando fue todo el boom de los libros electrónicos, pero el libro en papel sigue creciendo y gracias a Dios ahí lo tenemos, ¿no? Que también es sostenibilidad porque la cultura también es sostenibilidad. Y también packaging alimentario de agrupaciones y cartón para el sector food. Así que, bueno, pues veis que es muy importante para nosotros todo esto que estamos haciendo y este tipo de proyectos porque nos impacta directamente, pero ya no solo por el impacto, sino por el impacto que tenga sobre nosotros, sino el impacto que nosotros queremos tener, ¿vale? Bueno, como cualquier plan de sostenibilidad global que quiera incluir lo que hablábamos antes, todos los aspectos de la propia palabra, sostenibilidad, nos basamos en 3 pilares principales. El producto, que es lo que hacemos, el planeta, por supuesto, y las personas que son las que hacen ese producto y cuidan ese planeta, ¿no? Al final se repite mucho, pero es verdad que todo está enlazado, ¿no? El producto en sí, poner en valor lo que el envase significa, ya no solo el envase del plástico, el envase en general, lo que el envase significa para la sociedad, porque hay que ponerlo en valor y especialmente, como decía Humberto y Claudio, ¿no? En la demonización que tenemos a veces un poquito encarnizada con los envases de plástico, con todos los temas que sabemos que aporta en cuanto a la prevención del desperdicio alimentario, la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, el propio envase en sí tiene el impacto que tiene positivo. Hagámoslo de manera en nuestras fábricas responsable, minimizando el impacto, midiendo la huella de carbono con una eficiencia energética sólida y, por supuesto, cuidando a los trabajadores y teniendo impacto en la parte social de una manera activa, ¿vale? Eso es un poco como trabajamos. Y esto es un poco lo mismo, pero no hay que dejar de nombrar y de alinear siempre cualquier tipo de estrategia o de acción, incluso de innovación, de operaciones, con los objetivos de desarrollo sostenible que todos conocemos. Al final, los objetivos de desarrollo sostenible todos sabemos que no dejan de ser una guía, cómo caminar todos en el mismo sentido y un lenguaje que todos debemos utilizar y aprender a utilizar. Hay que identificarlos y ver qué acciones y cómo sigues empujando a la consecución de esa Agenda 2030 que todos conocemos y que en el sector del envase tiene un impacto y tenemos, por tanto, también mucha responsabilidad en ello, ¿vale? Bueno, en estos 4 líneas principales de producto que hemos visto, que son las que trabajamos, bueno, simplemente podéis ver que tenemos ejemplos de la parte de extensión de vida útil, que es uno de los principales valores que aporta el envase, con barreras, con retort, con secuestradores de oxígeno. Todo esto siempre relacionado con la innovación. En la parte de biomateriales, que también trabajamos mucho en el sector de las cápsulas de café, pero también en el propio yogur, con la extrusión de yogur de PLA y otros materiales como cajas, bolsas de café, etcétera, ¿vale? Y aquí tenemos la parte de optimización del packaging, por supuesto,
sabemos todos la jerarquía de residuos y la primera, incluidos nosotros, es reducir, con lo cual la disminución tanto de espesores como de peso de los materiales es un tema que hay que poner en valor porque la industria ya lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo por propio ahorro de costes y por propio compromiso medioambiental, pero bueno, ahora se pone un poquito más encima de la mesa, se mide y se comunica, ¿vale? Y después el pilar más importante, que es la parte de economía circular, es reciclabilidad, ¿vale? Hoy no me voy a parar en todo el tema de gama de productos que nosotros tenemos, pero es poner en valor no nosotros lo que hacemos, sino lo que la industria está haciendo para trabajar en el tema, en este caso de ecodiseño, ¿no? Desde la reducción, simplificación de estructuras flexible a monomateriales, en el uso de contenido en reciclado, de RP, TRPS, con diferentes tecnologías que veremos. También las soluciones en papel cuando aplique y cuando sean positivas por su análisis de ciclo de vida y cuando cumplan la seguridad alimentaria y la protección del producto, ¿vale? Ese es el pilar que tiene el volumen más amplio ahora mismo de movimiento dentro del grupo, ¿vale? Y entonces, hablando un poco de lo que ya se ha venido comentando y enlazándolo con esa línea de economía circular y de innovación, pues ¿cómo lo queremos hacer nosotros? Pues lo queremos hacer no quedándonos solo en la parte que correspondería de una manera teórica a un convertidor, como puede ser Cospan, Ensur, hacer una parte de ecodiseño y decir, bueno, oiga señores, aquí tienen ustedes mi ecodiseño de mi packaging o de mi empaque sostenible, ¿no? Hay que ir un poquito más allá, hay que ayudar a las siguientes, colaborar, que al final es lo que estamos haciendo aquí y es como realmente salen las cosas y funcionan, que siempre se ha hecho, pero yo creo que en el momento que estamos viviendo es más necesario que nunca y este tipo de encuentros son fantásticos porque nos ponen en contacto unos a otros e incluso hacen que nos entusiasmemos más si cabe a los que nos apasiona este tema y los que creemos realmente en el envase sostenible, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente es una muestra de algunas de las iniciativas en las que participa el grupo, evidentemente con distintos departamentos, desde el de sostenibilidad de manera muy importante, pero el equipo de I+D con mi compañero Carlos que después presentará, el equipo técnico, los directores de operaciones están involucrados, porque dependiendo de las plataformas que veis ahí que trabajamos, pues se tocan todos los puntos de la cadena de valor, ¿no? Trabajamos en proyectos que mejoran el sorting, la separación de los propios envases, pues mediante marcas digitales, mediante reducción de etiquetas para que se pueda identificar el cuerpo rígido, tintas lavables, etcétera, etcétera. Entonces, la manera de empujar, la manera de estar al tanto de las regulaciones, de poder moldear esas guías de reciclabilidad que realmente van a llegar a ser obligatorias, de poder opinar y ofrecer los servicios de muestras, pruebas para el contenido en reciclado, hasta dónde se puede llegar en distintos polímeros. Todo eso es una de las líneas fundamentales y parte fundamental del Departamento de Sostenibilidad, ¿vale? Y por supuesto, este tipo de eventos y encuentros como los que tenemos hoy, por eso el CENEM, con el que tenemos participación activa, ahí aparece. Por cierto, el Pacto de los Plásticos al que pertenecemos es precisamente el de Chile, y mi compañero Carlos también y yo misma pues tenemos una participación muy activa también, pues objetivo, otra vez, economía circular, ¿vale? Bueno, muy rápido, pero comentaros para que sea coherente y para poder enlazar todo este mensaje que estamos poniendo encima de la mesa del compromiso del propio grupo y de los propios accionistas con la innovación, es nuestro centro de I+D, se llama Innotec, que está aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, donde están nuestras oficinas centrales, que se inauguró en julio de 2019. Y que nos llena de orgullo porque la verdad es que es un centro con un propósito de empujar la sostenibilidad máximo, pero con un enfoque que queremos darle un poco diferente, ¿no? La propuesta de valor, además de las propias pruebas que se puedan desarrollar, nuestras máquinas que tenemos de Forfinsil para yogur, nuestras laminadoras, nuestras termoformadoras para thermocaps y hacer diferentes diseños, etcétera, etcétera. Queremos que sea centro, y así lo estamos trabajando, con un gran éxito, centro de este tipo de eventos, ¿no? De colaboración, incluso con competidores, con clientes, con proveedores, pues para
crear este tipo de enlace porque tiene la característica, como creo que he comentado al principio, de que es unas pruebas semi-industriales. Entonces es un enlace muy bueno entre la propia universidad, centro tecnológico, con la idea más piloto de laboratorio, antes de llegar a la propia escala industrial, ¿no? Nos permite ese intermedio que le da el valor, porque son máquinas, algunas de ellas son industriales, pero no tienes que hacer pues, el parón en una máquina o una empresa de decir, oye, pues tengo que estar aquí haciendo pruebas. Entonces tenemos laboratorio y hace en el mismo espacio se ha creado un ambiente de que cuando subes de ver la máquina y la prueba abajo, subes arriba a la sala y ahí empiezas, ¿y si hacemos? ¿Y por qué no mejoramos esto? ¿Y si llamamos a...? Entonces... está teniendo, bueno, la verdad es que estamos muy contentos y el propósito fundamental no es un negocio en sí mismo, sino, pues como decimos, un centro de desarrollo que soporta al grupo, pero a clientes, proveedores que tenemos de hecho ya hoy en día allí trabajando, ¿vale? Y bueno, por terminar y dar un poquito de visión general de los proyectos de poliestireno puesto que enlazan perfectamente con el de hoy que vamos a comentar después, pues simplemente un vistazo general a algunas de las iniciativas que creemos muy interesantes que se desarrollan en el grupo, principalmente en este caso en Coespan, pues trabajamos, como decíamos, con todas las líneas, ¿no? Con el reciclado mecánico, con el reciclado químico, por supuesto, y también incluso pues, con otros como otras tecnologías con disolución, que bueno, físico, mecánico, pero nos gusta valorarlas todas, tanto desde el punto de vista operativo, de velocidad de máquina, propiedades mecánicas del propio envase, etcétera, etcétera, como después en todas estas plataformas de las posibilidades que hay de mercado, ¿no? Y por añadir un poquito a lo que ya se ha comentado, pues nosotros consideramos que igual que los materiales tienen que aplicarse el que corresponda en cada momento según la aplicación, las tecnologías igual. Yo creo que va a haber sitio para todas, que es bueno que haya diferentes tecnologías, diferentes materiales y que cuando más trabajemos en economía circular va a ser mejor para todos nosotros. Con lo cual, por ejemplo, este que tenemos enfrente en pantalla, que es el proyecto RECO, es muy interesante porque es un postindustrial, ¿no? Este proyecto se trata de la recogida en nuestros clientes de las tiras y de las tiras que veis ahí laterales y de las estrellas que son residuo hoy en día en las propias fábricas, de llevarlas a un reciclador, se recicla, se purifica evidentemente con un reciclado mecánico que además tiene food grade, porque contacto alimentario, porque no llega a estar en contacto con el alimento ni sale por supuesto a consumo doméstico, al circuito doméstico, y volverlo a incorporar en nuestra lámina para hacer yogur, ¿no? Es un proyecto muy interesante porque cierra todavía más el círculo y ese desperdicio que nunca hasta ahora pues no se había visto cómo darle valor, porque es verdad que tiene restos de tapa y de banderola, con lo cual tiene un proceso de descontaminación importante que hemos conseguido llevar a buen término, pues es muy interesante. Fijaos que tenemos casi un 10% de pérdidas de este material en las propias plantas, ¿no? Eso al final es mucho volumen y sobre todo mucho residuo, con un gran impacto, con lo cual reducimos la huella de carbono. Y bueno, además de los proyectos que tengamos más, digamos, de financiación privada, también trabajamos, como os podéis imaginar, con proyectos de financiación pública como los que estamos viendo hoy también, ¿no? Este también es muy interesante, terminó el año pasado, es un proyecto LIFE que se llama EPS Sur, que duró aproximadamente 3 años, era un proyecto demostrador y conseguimos un expediente técnico fantástico, ¿no? Esto consistía en un circuito cerrado pero postconsumo, en este caso de un retailer muy importante, el Corte Inglés en España, que es el más importante de todos, las cajas de pescado de PS, pues descontaminarlas con total petroquímica y otra vez pues volverlas a llevar con un reciclado mecánico, llevarlas otra vez a la lámina de yogur. La verdad es que hasta se preparó un expediente de challenges, de migraciones, contacto alimentario, de propiedades mecánicas y con unos resultados estupendos, ¿no? Fue muy, muy satisfactorio también. Y después en otro tipo de proyectos con consorcios, como en Francia, que hay mucho movimiento
por la entidad que tiene el lácteo con Sindifre, que es bueno, pues, el propio bote de yogur, pues impulsar la recogida, como hablábamos antes, empezar desde el principio, impulsar esa recogida separada, porque la tecnología existe, y cómo podemos poner pues, los volúmenes y los numeritos y las inversiones necesarias para que eso realmente llegue a buen término, con lo cual somos muy activos en ese tipo de iniciativas. Y bueno, esta también es una iniciativa interesante, hablando del poliestireno, es una plataforma que no sé si seguro que a algunos de vosotros es familiar, aunque está ubicada en Europa, es verdad que ya tiene una relevancia mundial, que se llama SCS, Styrenics Circular Solution. Y bueno, Ecospam fue miembro fundador desde el principio de su creación, ahora tiene un volumen muy grande y también forma parte de todos los actores de la cadena de valor, desde los propios petroquímicas de poliestireno, como los propios convertidores, TONRA para la separación, como veis, gestores de residuos, etc. Aquí se trabajan también todas las tecnologías, se trabajan los business case de mercado. Y bueno, una de las líneas más importantes es que se ha pedido durante el año pasado se ha hecho la aplicación a la EFSA. Sabéis que en Europa es complicado, es un camino difícil porque es muy exigente y esperamos pues en los próximos meses la opinión, que por supuesto esperamos que sea positiva, de aprobación de FOICONTACT para el reciclado mecánico del poliestireno, con lo cual sería un paso más todavía para todos estos proyectos, ¿vale? Es interesante por si queréis entrar en su página web, que tiene bastante información de proyectos de poliestireno. Y bueno, ya por último, esta diapositiva no es para sacar músculo de lo que hace Ecospam, sino una coherencia y una demostración y un impulso que queremos poner encima de la mesa para ver cuántas iniciativas hay, que realmente las empresas, evidentemente aportando recursos, cada una a la medida en la que puede, sí están peleando por la economía circular, que otra vez me repito, que el enlace con las universidades y con los centros tecnológicos es fundamental, porque de ahí es de donde tiene que salir la innovación y la parte fundamental del ecodiseño, incluso aunque hablemos después de las tecnologías de reciclado, del sorting para la parte de detección de los infrarrojos, todo al final tiene que ver con la innovación y siempre hay un centro tecnológico y una universidad medio, así que sin vosotros no haríamos nada, con lo cual, bueno, pues nada, una vez más nuestros esfuerzos se concentran en conseguir pues una mejor economía circular, un mejor planeta y por supuesto al final es una mejor sociedad, teniendo los envases más sostenibles, pero manteniendo el valor del propio envase y en especial del envase plástico. Así que pues muchas gracias a todos y bueno, después disponible para cualquier comentario. Muchas gracias, María, también una excelente presentación, nos da un barniz, ¿no es cierto?, de lo que se está haciendo en España y en todas las empresas que tiene el Grupo Lantero, mucha iniciativa, la preocupación por tener envases más sustentables es parte de todas las industrias, así que muchas gracias, María. También aprovechar de decir las pocas cosas tal vez rescatables de esta pandemia que nos permiten tener a las personas, por ejemplo, como María que está en España, a Carlos que está en México, y seguramente tenemos también algún de los asistentes que son de otros países, y nos permite esto que es tan agradable, ¿no es cierto? Nos sentimos como que estuviéramos aquí todos juntos hablando de un tema tan relevante. Así que bueno, muchas gracias, María. Ahora yo quiero dejar con ustedes a Carlos Ortubia. Él es parte de Ecospam Chile, ahora está en México. Nos va a hablar sobre el valor del poliestireno en la industria láctea. Carlos es, como decía Humberto, antiguo ya en la industria del packaging, antigua. Acá en Chile lo conocemos hace muchos años. Él él trabaja, es manager de investigación y desarrollo y también Global Fresh Food Manager a nivel regional. O sea, tiene un montón también ahí de títulos y cosas interesantes de su trabajo.
lo hemos perdido un poco porque se nos fue para México, pero bueno, mal no lo debe estar pasando. Así que bienvenido, Carlos, por ser parte de este proyecto y te damos entonces el pase para que hagas tu presentación. Perfecto, bueno, muchas gracias por la presentación, Mariana. Como siempre, aunque esté acá, me cambié de Santiago de Chile a Santiago de Querétaro, lo cual ya por descontado estén todos invitados a ese tequilita cuando se pasen por acá. Pero seguimos colaborando con todas las iniciativas de Chile, las cuales obviamente en torno al poliestireno nos interesan mucho como grupo. Un poco voy a presentar, la presentación mía tiene algo no sé si se habrá puesto en pantalla completa. Hay una primera parte que vamos a ir viendo. ¿La ven? Primero que nada, porque yo soy un poco de repente... ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Cómo hemos ido aterrizando este desafío del poliestireno lácteo en tratarlo de hacer un post-consumer recycling? Bueno, voy a partir por una introducción que más o menos va a corresponder mucho a lo que vieron con mi compañera María. Un poco de Inotec. Vamos a ver que la circularidad, el entresijo un poco de cómo se dio este partnership entre la Universidad de Chile, entre Coexpan, el CENEM, como las noches de pandemia nos llevaron a pensar un poco más y tratar de hacer algo innovador. Como ya vimos, soy parte del Grupo Lantero, tenemos 75 años, tenemos estas 4 divisiones, Coexpan, Sur, Leca y Estella, de las cuales yo trabajo en Coexpan y estoy acá como regional para Américas en México, provengo de Chile. Como vimos, enfocándose en Coexpan, tenemos una gran parte de nuestro negocio en lácteos, pero también tenemos otras especialidades de packaging como coffee and tea, como fresh food, processed foods, perdón, alimentos procesados en castellano, alimentos frescos. Estamos también en elementos de higiene y cuidado personal, usando las diferentes resinas que podemos convertir. Y a través del Inotec yo participo en el área de innovación en Fresh Food, creando nuevos empaques para el área que tengan que ver con servir mejor al área de Fresh Food. Tenemos como línea interna a acelerar nuestro desarrollo, desarrollar ideas y creación, tener prototipos, utilizar tecnologías flexibles en nuestro Inotec y generar conocimiento sobre todo para la industria, tanto propio como también para compartir en iniciativas que tenemos ahora de colaboración. Acá tenemos algunas vistas generales donde pueden ver en estas 2 plantas sucede mucho, donde estamos abiertos a cualquiera de los proyectos que ustedes nos puedan traer, a cualquier idea, la tomamos de cualquier ámbito, ya sea el ámbito académico, el ámbito industrial, de nuestros stakeholders y también internamente de nuestros empleados. Como pueden ver, dentro de ese techo tenemos líneas o bancos de prueba para la mayoría de los procesos de conversión, y bajo un solo techo podemos partir desde generar una lámina plástica, hacer laminaciones, imprimir, termoformar y generar un producto completamente listo para el retail en ese techo llamado Inotec. Nuestros pilares o drivers para la innovación en general están, como ustedes ven, los 3 que están por fuera en hacer envases activos e inteligentes, envases convenientes que tengan una aplicación en la vida rápida de hoy, diferenciar también a nuestra compañía de la competencia, y tenemos ahí en el extremo superior izquierdo el hacer packaging sostenible, de manera de entrar en la economía circular con pie derecho. Bueno, este es la típica caso, tenemos esta bicicleta del circulito,
que la economía circular se ve de esta manera, pero vamos a entrar un poco en la epistemología de este concepto. Yo creo que este es el modelo más simple, pero la economía circular es una economía de una grilla mucho más compleja, como en 3 dimensiones de este círculo que va rodando. Y bueno, para no, esto lo hemos visto muchas veces, yo diría la economía de la izquierda, la economía lineal, es la economía del hombre soltero con respecto a los platos. Los ocupa a todos, y bueno, le ha pasado algo a la sociedad así, hemos ocupado recursos y recursos, y se nos están acumulando los platos en el fregadero, y bueno, vamos a tener que de alguna manera casarnos con la tierra, y la tierra nos va a decir, mira, o te pones a lavar o me voy, y vamos a tener que lavar y volver los platos a la alacena. Eso es más o menos, como digo yo, que son estos modelos. Como mostramos anteriormente, dentro de esta problemática del poliestireno, hemos ido abordando cómo nosotros fabricamos la lámina y obviamente cómo nuestros clientes la van ocupando. Y la parte, digamos, el low hanging fruit o el ripe fruit, que era más fácil de hacer, era partir con estos residuos que en general se generan in-house dentro de nuestros clientes de poliestireno de la industria láctea, y era hacerse tener el uso de esas estrellas y de los strips, que son las tiras que salen del proceso de una máquina de termoformadora. La termoformadora en general corta estas tiras y va sacando con un sacabocado esas estrellitas del medio, y ese es un residuo, como se dice acá, del 10%, y generalmente a través del reciclado mecánico es bastante abordable. Es una tecnología que ya está, digamos, disponible, y hay muchos proyectos a nivel del mundo. De hecho, en Chile ahí ya tenemos una incipiente negocio de reciclado alrededor de esto, y lo hay en otras partes del mundo. Pero, y vamos avanzando hacia adelante, tenemos el vasito de yogurt, donde ya es un poquito más complicado. Puede haber un poco de vasitos de yogur que lleguen al fabricante de retorno, o que el fabricante, por ejemplo, los llene y tenga unidades defectuosas que no salen al mercado, pero la gran parte de esto ya se va al mercado y ahí se dispersa, y ya tenemos que hay dificultades para poder retornar ese feedstock, esa materia prima, porque de alguna manera el cambio de esto es empezar a ver el mismo producto de uno vez utilizado como una materia prima. Entonces, si fuésemos capaces alrededor de estas... de la misma empresa y ¿Perdón? están hablando, sí, casi de lo mismo. ¿Sí? ¿Alguien habla por ahí? Hola. Por favor, apague sus micrófonos. Oscar Rico, ¿cómo te va? Carlos, abre Carlos, abre tu micrófono. Perfecto. ¿Me siguen escuchando, no? Sí, ahora Vale. sí. Sí, lo que pasa es que teníamos ahí a Oscar Rico, que no sé qué estaba haciendo. Bueno, y seguimos. Este vasito de yogur lo vende esta industria láctea, llega al refrigerador, y en general el mundo ideal, ojalá nos gustaría que se fuera recolectado independientemente y nos llegara lo más limpio posible, y podríamos seguir pegado a la estrategia de reciclaje mecánico, que es la anterior, y podría en cierta manera y bajo ciertos challenge test, si lo tuviéramos limpio, podríamos usar ciertas tecnologías de filtraje, y podríamos usar una ruta muy equivalente a la del PET, con posibilidad de contacto directo con el alimento, o en una estructura que nosotros llamamos en la industria ABA, o sea, poner en el centro el reciclado y poner 2 capitas por los lados de poliestireno virgen, o sea, poliestireno que no se ha usado. Eso sería el mundo ideal, pero resulta que el poliestireno se nos va a la basura
y se nos mezcla con muchas otras cosas y va a llegar necesariamente sucio a una planta de reciclaje. Entonces, si esto avanza, ¿vale? Ahí. Entonces, en estas noches de pandemia, un poco con el doctor Palsa y también con Fernando y contigo, ¿te acuerdas que empezamos a ver que tendríamos que irnos a una estrategia un poco más química? Está por un lado la solvólisis, que algo nuestro grupo ha explorado y de hecho tiene un agreement. Está la depolimerización y teníamos el cracking, dentro de los cuales estaba la pirólisis. Obviamente todas estas rutas incrementaban la complejidad, pero nos sacan un poco de ese poliestireno que ya no lo pudimos rescatar a un estado más limpio y queda de lado el reciclaje mecánico. Entonces, bueno, teníamos la pirólisis ahí, como el doctor Palsa ya explicó bien, es transformar estos polímeros en líquidos y gases o algún carbonizado ahí, y vamos a obtener estos polímeros mezclados, y los cuales pueden ser utilizados como materia prima también en el cracking, o sea, parte de lo que nos sobra se puede utilizar como energía. Era un tratamiento térmico y es muy adecuado para las polilefinas y el poliestireno, como vimos, y los pros que tenía era que pues se podía usar en la mayoría de los polímeros, daba en algunos casos outputs basados en aceites, era una solución para plásticos mezclados, que es más o menos lo que puede pasar, y se pueden hacer estas alianzas entre las comunidades, las petroquímicas y los usuarios de plástico. Y por otro lado teníamos los contras que un poco, bueno, si el reciclado en algún momento, lo que va a pasar, va a empezar a crecer, va a haber un poco de competencia. Y bueno, eso va a elevar el precio y es lo que queremos, la valorización de estos residuos. Va a haber un poco de competencia entre el reciclado químico y mecánico. Y otra, que hasta el momento las plantas son grandes y la inversión requerida es muy grande. Entonces, vimos sobre eso. Y empezamos a ver que estos circulitos que eran separados, porque estábamos viendo un circulito mecánico de irse de pote de yogur a pote de yogur por separado. Por otro lado, la gente del poliestireno, acá nuestros amigos de Styropec, del poliestireno expandido al poliestireno sin expandir, ellos pueden densificar. Y por otro lado teníamos el otro círculo, que es tratar de ir de un poliestireno de grado para contacto con alimentos a industrial, que eran todos, digamos, circuitos un poco pensados por separado, tratar de crear rutas alternativas donde podamos mezclar todo esto en uno. Entonces, parte de este proceso, digamos, de ideación, antes obviamente de que este proyecto se plasmara, es tratar, y lo voy a resumir en una sola diapositiva, era tratar de generar esta trinqueta. La trinqueta es un infinito celta en el cual la vida, la muerte y la resurrección del poliestireno se den en torno a lo mecánico, lo químico, la densificación y la refinación. Eso es un poco, yo creo, esto es lo que le da, cómo fuimos pensando hasta llegar a ver este proyecto en el cual participamos junto a los otros agentes. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Cuídense mucho. Estoy dispuesto para las preguntas. Hola. ¿Están ahí? Sí, aquí seguimos, Carlos. Ya estamos, Carlos. Sí, estamos acá, Carlos, tranqui. Dale Sí, nomás. lo que pasa es que bueno, ahí hemos llegado al final. Muchas gracias. Quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, Carlos. Estamos aquí presentes, escuchando atentamente tu presentación. Muy interesante también los distintos caminos que ha estado
investigando con Expand, ¿no es cierto?, para poder resolver un tema que es el reciclaje del poliestireno. Sabemos que las propiedades del poliestireno de alto impacto son únicas también, y las del poliestireno expandido también son únicas. No se ha encontrado otro material que tenga la forma de aislar, la capacidad de aislamiento, en fin, no me voy a entrar en eso porque no soy experta, pero sí sabemos que es un material que realmente tiene su razón de ser, y hay que buscar de alguna manera cómo volverlo circular. Así que para eso tenemos a nuestro gran amigo Carlos Olivera, ¿no es cierto?, de Styropec, una empresa mexicana. Carlos es de allá, de Ciudad de México, es ingeniero químico, egresado de la Universidad Iberoamericana del campus de México. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria, ha trabajado para Polioles, BASF, Innoes, Stiro Solution, y actualmente en Styropec México. Así que él es hoy día gerente de innovación y sustentabilidad de Styropec México, y también contarles que Styropec también existe en Chile, como se llama el nombre comercial Aislapol. Son una empresa que fabrica envases de poliestireno expandido, lo que llamamos Plumavit en forma más coloquial o doméstica. Y Carlos nos va a hablar sobre valorizando material post-consumo de poliestireno, que es uno de nuestros grandes desafíos. Así que bienvenido, Carlos, te dejo el micrófono. Sí, muchas gracias, Mariana. Ahora sí que muchas gracias. Gracias por la invitación. O sea, realmente nosotros en Styropec realmente nos sentimos sí, muy halagados que nos hayan invitado a estar ahorita con ustedes en esta plática que estamos haciendo. Déjenme ver si logro hacer que se presente esto, porque no soy muy ducho en esto de las... Perfecto. Déjame ver aquí. Falta que pongas ahí en ver, pantalla completa, y estamos listos. Ahí está, perfecto. Vale. Entonces, vaya, ahorita realmente, pues vaya, a mí me da mucho gusto, o sea, lo que he visto precisamente en este seminario. Yo creo que es algo que realmente tenemos que lograr. Yo creo que es uno de los principales retos, porque vaya, ahora sí que si empezamos a ver realmente qué es el reciclaje químico, ya hablamos mucho de él ahorita, por ejemplo, Humberto nos dio ahí una gran presentación, digamos, química, pero muy aterrizada, que eso siempre es importante. Ya habló también la gente de Grupo Landeros, Coexpan, Carlos, María, pero yo siento que una de las partes más importantes de esto es precisamente como mencionaba Claudio, o sea, hay que redondear toda esta idea, y realmente el pilar de todo esto es la innovación. O sea, el qué podemos hacer, de qué manera podemos resolver este problema que se ha causado a través de los años de la economía lineal, y que ahorita pues tenemos que cambiarla y ser más amigables con el medio ambiente. Y vaya, como decían Humberto o Carlos, porque de repente empezamos a hablar de que tenemos 30 años de experiencia, pues cada vez me siento más viejo, por eso no salgo en cámara para no salir tan pelón. Pero digo, realmente el tema es que antes, por ejemplo, cuando éramos niños, veíamos una imagen de chimeneas humeantes y todo eso, y eso era signo de avance, no sé, de prosperidad, de que todo iba bien. Pero ya hoy en día todo eso ha cambiado. Entonces realmente nos dimos cuenta, como decía Humberto, que realmente no podemos seguir así como estamos. O sea, realmente tenemos que hacer algo por darle la vuelta precisamente a la imagen que tenemos, al uso que se ha hecho del medio ambiente, a tratar de regresarle un poco algo al planeta, que realmente, digamos que el problema no es el plástico, es el uso que le hemos dado al plástico, el mal uso que le hemos dado. Entonces ahorita, pues vaya, en Styropec, por ejemplo, pues somos una empresa que tenemos presencia en toda América. De hecho, como decía Mariana, nosotros tenemos una planta en Concón que produce resina de PS, y vaya, y 3 plantas de Aislapol allá en Chile. También tenemos presencia en Argentina, tenemos presencia en Brasil,
tenemos presencia en México, que es donde está nuestra principal planta, y tenemos 2 plantas en Estados Unidos también, y más o menos tenemos una capacidad de 400,000 toneladas anuales de poliestireno expandido, de EPS, de poliestireno expandible. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos la resina. Y vaya, ahora sí que en simposios y seminarios como en el que estamos ahorita, nos empezamos a dar cuenta de esa importancia de hacer un bondage ahí entre la academia, que es muy importante porque es ahí donde se da mucho de la innovación, muchos de los pilares de esto, la parte de los transformadores, que sería como Grupo Lojero, que ellos son transformadores de esto, y los resineros como nosotros, que somos los que fabricamos la resina, la materia prima para ellos. Entonces realmente es algo que tenemos que redondear completamente, ¿no? Entonces, pues vaya, aquí empezamos con términos de qué es el reciclaje químico. El reciclaje químico son muchas cosas. Y como decía vaya Humberto, vaya, de lo que se trata aquí es de alterar la estructura molecular, ¿no? De alguna manera, en el reciclaje mecánico eso no pasa, pero en el reciclaje químico podemos como que jugar con las moléculas de tal manera que podemos llegar, en el caso del poliestireno, podemos llegar al monómero de estireno precisamente como lo han dicho, ¿no? Y pues realmente, vaya, esto de regresar al monómero de estireno es muy importante porque es la circularidad, digámoslo así, casi perfecta, porque es partir del polímero como lo tenemos, regresar a nuestra materia prima y poderla utilizar, y utilizar una y otra vez. Así como se comentó en alguna de las presentaciones, sí es necesario que se vaya reintegrando un monómero de estireno virgen y que este monómero de estireno virgen pues vaya mezclado en cierta proporción con este monómero de estireno reciclado. ¿Para qué? Para no perder las propiedades. Entonces, realmente las propiedades del material virgen necesitamos realmente no perderlas. Entonces, por eso necesitamos darle vueltas y todo esto. Una de las cosas realmente del reciclaje químico es que podemos remover completamente toda la parte orgánica vaya, ahora sí que de los residuos, se remueven todo lo que son aditivos, todo lo que es colorantes, y vaya, de alguna manera, y podemos hacer precisamente este loop que platicaba Carlos Ortubia, y de que podemos darle vuelta y vuelta y vuelta. Ahorita, pues estamos teniendo algunos problemas porque realmente, ¿qué tanto podemos nosotros garantizar que la materia prima, digamos, o que el producto terminado no pueda, o no tenga alguna contaminación? Y eso siempre es algo que es todo un tema en Europa, precisamente como comentaba María Rodríguez. O sea, vaya, de alguna manera ahí ya se ha logrado recertificar esta resina reciclada precisamente para alimentos en los potes de yogur, para potes de helado, cosa que no es tan sencilla. Entonces tenemos que ver cómo vamos a poder llevar a cabo esto. Entonces, por ejemplo, para poder hacer esta depolimerización, vaya, algo que, por ejemplo, no comentó Humberto, es que tenemos que llegar a una temperatura, vaya, precisamente como lo decían, necesitamos no quemar o carbonizar el producto, sino llevarlo hasta cierto punto, como en este caso aquí, como se muestra, en la parte para el polietileno hay que llegar más o menos a 610 grados centígrados, para el polipropileno 425, para el poliestireno 395 y así. O sea, hay que llegar a ciertas temperaturas en la cual digamos que estas moléculas empiezan a desordenarse de tal manera que se hace esta ruptura y se llega hacia lo que son los monómeros. Entonces, por ejemplo, ahorita no quisiera yo entrar en detalle en cada una, porque digo, yo creo que ya hemos platicado un poquito de las diferentes tipos de reciclaje químico, como la depolimerización térmica. O sea, todo esto, vaya, les vamos a hacer llegar la presentación, la parte de pirólisis, precisamente como comentaban, la parte de gasificación, para poder, pues ahora sí que convertirlo en ¿cómo se llama? En hasta combustibles o lo que se necesite. Y con esto podemos utilizar la energía proveniente del plástico y podemos llegar a la parte del metanol o producir el hidrógeno, que ahorita está tan de moda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también lo que es la depolimerización química y la disolución, ¿no? Aquí uno de los grandes problemas que
que estamos teniendo es precisamente como se comentaba, el costo, el elevado costo de esto. ¿Por qué? Porque ya tenemos metas muy claras que se han fijado, por ejemplo, ahorita en la COP26 o en las diferentes, vaya, ahora sí que paneles donde hemos participado, todo, vaya, hemos tenido ahí, pues vaya, ya tenemos metas muy claras, tenemos que llegar a un 20% de contenido de reciclado para el 2020, para el 2025 y tenemos que llegar a un 30% de contenido reciclado en nuestras moléculas para el 2030, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que ir avanzando. Aquí tenemos ahí algunos problemas de interpretación con nuestros clientes, por ejemplo, porque nosotros vamos mucho al mercado de empaque y, por ejemplo, nuestros clientes sí te dicen, bueno, ok, tienes que llegar al 20% para el 2025, entonces, ¿sabes qué? A partir del 2022, yo ya quiero que tenga 5% de reciclado mi EPS, el que yo utilizo, y que vaya el siguiente año, para el 2023, tenga 10% y tenga 15 y tenga 20 para el 2024, para el 2025. Ahorita tenemos, vaya, ciertos problemas. ¿Por qué? Porque son procesos que son realmente muy caros. ¿Cuál es, o sea, realmente el verdadero problema que estamos enfrentando? Es el acopio, la separación de los plásticos. ¿Por qué? Porque precisamente bueno, pues ahora sí que en Latinoamérica, sobre todo, digamos, la manera en la que manejamos la basura no es, o los desechos no son realmente tan prácticos, por así decirlo, ni tan eficientes. Entonces es un problema realmente grave. Entonces, ¿qué pasa? Es un proceso muy caro porque si llegamos a un monómero de estireno con cierto grado de contaminantes, que aquí es donde viene la gran idea esta vaya, el avance que están haciendo con Humberto en poder utilizar este monómero de estireno que digamos no es tan puro, no es tan limpio y poderlo utilizar, por ejemplo, para esto del PET, pues es un avance gigantesco porque nosotros, por ejemplo, para que se den una idea, en el EPS, nosotros utilizamos un monómero de estireno con 99.9% de pureza, lo cual pues se hace muy retador esto y más o menos para que se den una idea, si una planta de 25 o 30 mil toneladas de reciclaje químico, digamos, obtienes, ¿cómo se llama? El aceite de monómero de estireno con un 80% de pureza y te cuesta unos, ¿qué será? 40, 50 millones de dólares. O sea, el llegar precisamente a la pureza que se necesita, a la destilación que se necesita, a la purificación, pues esto te puede aumentar muchísimo el precio. ¿Qué otro de los grandes problemas que tenemos es la estandarización, pero la estandarización de los residuos más que de otra cosa, ¿no? Para que realmente tengamos claro el cómo puede llegar este feedstock que se necesita para alimentar estas plantas, ¿no? Entonces, realmente ahorita no tenemos, digamos que la capacidad de darle a nuestros clientes, oye, para el siguiente año, como les comentaba, 5% de material reciclado. Bueno, yo necesitaría tener esa capacidad de producción de monómero de estireno, cosa que ahorita no existe realmente. O sea, no hay una capacidad tan alta. Entonces es algo que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir haciendo investigación. Por ejemplo, yo les puedo poner, vaya, en México, estamos precisamente ahorita tratando de ver la factibilidad de instalar una planta para hacer residuo de EPS, PS, porque como ustedes saben, el EPS pues tiene pentano en su molécula, ¿no? ¿Y qué es lo que es el agente expansor? En el momento en el cual lo empezamos a tomar de los vertederos y todo esto, moverlo prácticamente es como mover aire, o sea, como bien decían ahorita, vaya, el aislapol es muy ligero, entonces necesitamos densificarlo y convertirlo en PS. Entonces, de alguna manera, todo se vuelve PS y de esto, bueno, pues ya tratar ¿cómo se llama? Poderlo mover de una manera que sea redituable, ¿no? Entonces, realmente el impacto ambiental de esto tampoco es algo que esté muy claro. ¿Por qué? Porque precisamente como le metemos mucha energía y todo esto, pues sí se genera cierta huella de carbono. Entonces hay que hacer mucho, hay que seguir trabajando a este respecto y realmente pues llegar a un algo que sirva para todos, ¿no? Y como les comentaba, pues ahora sí que estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes requieran.
vaya ahí, les dejo mis datos y esta presentación se les va a hacer llegar. Y yo creo que, bueno, pues la parte realmente relevante ahorita será la de preguntas y respuestas, ¿no? Cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Sin duda que nos ha dado una mirada distinta, ¿no es cierto? Nos habló de ciertas desventajas. Sabemos que estos procesos que están en estudio hay que hacer un trabajo completo, ¿no es cierto? Hacer los análisis no solamente de a lo mejor de lo que se logra del objetivo final que tiene el proyecto, sino que también de los impactos, y si efectivamente son mayores los impactos de lo que tiene la materia prima virgen. Entonces, estamos en eso, en estos desafíos, así que hay que seguir trabajando. Yo creo que la ciencia es quien nos va a dar las claves de estas interrogantes. Bueno, le hemos pedido a todos que por favor nos hagan llegar sus preguntas. Yo vi que Humberto ya había contestado dos preguntas que le llegaron, así que no las vamos a repetir porque están bastante bien, como siempre, contestadas por Humberto. Quiero dejar con ustedes a Fernando Álvarez. Él es dueño de una consultora de packaging, tiene mucha experiencia en lo que es envases flexibles, sobre todo. Es parte también del comité del diplomado en tecnologías de packaging, director del CENEM y socio muy colaborador. Es también el líder de la mesa de envases plásticos y del comité de pérdida de alimentos que estamos desarrollando en CENEM. Así es que yo dejo a Fernando, quien también tiene anotado un par de preguntas, y les comentamos que las presentaciones las vamos a entregar en un mailing que hacemos siempre, y obviamente si tienen alguna otra pregunta, todos nos conocen y la pueden hacer llegar al CENEM y nosotros se las derivamos a quien corresponda. Así que sin más, dejo con ustedes a Fernando. Bueno, gracias Mariana, gracias a todos los expositores, ha estado muy interesante esto. Yo quería recordar un poco que este tema de la pirólisis de los plásticos, un proyecto que tenemos ya hace muchos años en el CENEM, en la mesa del plástico, yo diría hace ya más de 4 años, digamos, que estamos trabajando con esto y con Humberto, y estamos muy contentos porque se ha podido lograr ahora concretar un proyecto de financiamiento y poder avanzar con este específico para el poliestireno. Humberto hizo sus tareas y contestó varias preguntas ya por el chat, digamos, que yo tengo anotadas algunas preguntas para algunos de los participantes y después los quiero invitar a discutir un poco para cerrar esto. Para Humberto, hoy día el PS que se está obteniendo a través de este proceso de pirólisis, ¿qué nivel de pureza está llegando? ¿Qué son los otros componentes? ¿Cuáles serían los pasos para lograr un grado, digamos, alimenticio, el 99,9 que decía Carlos acá? ¿Cuánto nos falta, digamos, para llegar a eso? ¿Cómo lo ves tú, Humberto? A ver, bueno, ahí Carlos tiene mucho más experiencia. Técnicamente de la pirólisis como tal, uno obtiene en el mejor escenario catalítico, es decir, a cierta temperatura y con ciertos compuestos que ayuden, hasta un máximo 80-85% de monómero, de estireno. El 15% o el 20% restante, básicamente es una mezcla de muchos componentes, y ahí viene la complicación, ¿ya? Son compuestos dímeros, trímeros, que son como 2 o 3 cadenas monoméricas sumadas, y otros compuestos aromáticos, ¿ya? Algunos de esos compuestos aromáticos, que por suerte son minoritarios, son bien complicados en cuanto a toxicidad. Entonces, claramente hay que hacer una etapa de separación si estás pensando en algo de alimentos. Y pasar de un 80% de la pirólisis a un 99,9%, que es lo que decía Carlos. Claro, a nivel de la academia, a nivel de laboratorio se puede, pero a nivel industrial, claramente es un proceso muy, muy costoso, porque separar sobre todo el monómero, que es cíclico, de otro compuesto cíclico es bien complicado. Tienes temperatura de ebullición y características físico-químicas muy similares, y eso encarece.
¿ya? Entonces, yo veo que la alternativa, bueno, una gran conclusión de este seminario y de lo que yo pienso es que todo sirve. Hay que buscar tecnologías para todo. Entonces, la pirólisis para obtener estireno, para hacer poliestireno, es una ruta, pero por lo pronto, obtener un estireno quizás no de alta pureza que sirva para otras reacciones, para otros productos. Sin duda, sin duda. Bueno, tenemos que seguir trabajando porque, tal como decía Carlos también, la industria está empezando a pedir más reciclado y tenemos que ir perfeccionando toda esta tecnología. Y relacionado con lo mismo, le quería preguntar a María, ¿cierto? Que mostró dentro de los proyectos, tenía uno que me pareció interesante, en donde estaban utilizando el EPS de cajas de pescado, que a través de un reciclaje mecánico llegaban a un poliestireno para hacer envases de yogur con grado alimenticio. No sé si María o Carlos nos puede contar un poquito más en detalle cómo logran llegar al grado alimenticio desde un postconsumo de caja de pescado. Eso es lo que yo entendí, por lo menos. Carlos, María, no sé quién. Hola. Sí, ¿qué tal? Sí, perdón. Carlos, dale, Carlos. Tú mismo. Perfecto. Vale. Bueno, en el caso del poliestireno recuperado de las cajas de pescado, lo primero se densificó. Posteriormente se pasa por un sistema de extrusión multitornillo en el cual por vacío se van extrayendo los volátiles. Como las cajas de poliestireno ya son para contacto con alimentos, la de poliestireno expandido, luego de la extrusión con vacío, uno remueve la mayoría de los volátiles que pueden contaminar ese poliestireno. Y posteriormente nosotros hacemos esa extrusión que decíamos ahí, por ejemplo, con una lámina de poliestireno de 1000 micras, ponemos 700 micras en el centro, que son de ese proceso de limpieza del poliestireno a través de extrusión, y ponemos por seguridad 2 capas A, que son de poliestireno virgen. Claro, y de esa manera podemos tener un poliestireno para contacto con alimentos. Yo preguntaba porque acá bueno, tenemos la industria del salmón y tenemos, bueno, gran parte de las cajas se va afuera, digamos, pero una fuente de materia prima importante, y si ustedes ya desarrollaron un proceso para llegar al grado alimenticio, me parece que es muy, muy interesante. Sí, correcto. Continuando con lo mismo, Carlos, cuando ustedes hacen la construcción en 3 capas, la ABA, ¿cierto? Y ponen estas capas para evitar el contacto directo. ¿Cuánto es más o menos? Tú decías, pones 70% de la capa de... Sí, más o menos. A ver, lo que pasa es que hay 2 filosofías. Está la filosofía EFSA, por un lado, que hay que hacer todo el challenge test para determinar que la capa realmente no migra. Y está por otro lado la filosofía FDA, en la cual para productos que son refrigerados entre 0 y 10, que sean húmedos y con cierta cantidad de grasa, simplemente ellos exigen 25 micras. Nosotros todavía ponemos más micras por ponernos una seguridad mayor, pero ahí es dependiendo qué compliance uno quiere ir. De hecho, el americano, el compliance americano, a mí me parece muchísimo más realista. María, perdona, pero... Totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo. Pero eso se puede hacer, digamos. Ok, gracias, Carlos. Al otro Carlos, Carlos Olivera, nosotros cuando partimos con este proyecto ahí con Humberto, obviamente la primera salida era lo que explicó él, ¿cierto? Este estireno que tenemos acá, utilizarlo combinado con lo que viene del reciclaje químico de la botella de PET para ir a la fibra vidrio, que es la primera aplicación industrial, la más rápida, la más abordable con el producto que estamos teniendo acá. Mi pregunta va en el caso de ustedes, digamos, para lo que es uso industrial, no alimentos. Por ejemplo, todo el polietileno expandido que se utiliza como aislante en la industria de la construcción.
¿es posible utilizar un grado de poliestireno de menor pureza que el 99,9? Pues no, o sea, realmente ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Sí, muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Y realmente no. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el 99,9 precisamente para poder hacer la polimerización y llegar al EPS como tal. Entonces, ese es el problema que estamos ahorita enfrentando precisamente, viendo de qué manera lo podemos purificar o de qué manera podemos llegar a este 99,9. De hecho, yo les estaba comentando ahorita que arrancamos pues digamos, cuando nos empezamos a juntar ahorita para las presentaciones. Y nosotros ya el día de ayer, digamos, en planta piloto, obtuvimos espuma de EPS 100% de monómero de estireno reciclado, de basura mexicana, digámoslo así, pero pues esta la tuvimos que mandar a Suiza y de Suiza la mandaron a Sudáfrica, a una planta que está allá. O sea, realmente es un tema bastante complicado. Digo, te mentiría, es un tema bastante complejo. Nosotros pudimos hacer unas pruebas industriales precisamente con digamos que aceite de monómero de estireno al 80% de pureza, le pudimos poner un poco a nuestros reactores, o sea, realmente sí pudimos meterle algo. El problema es que no hay lo suficiente, pero para que te des una idea, sacamos en reactores de 70 metros cúbicos, en reactores de 35 toneladas de EPS, que tenían un 2% de este styrene monomer oil, ¿no? De baja pureza. Entonces, de que se puede, pero realmente puedes llegar a comprometer, pues vaya, ahora sí que la integridad de los reactores. Para que te des una idea, si llegas a perder el control de la reacción a nivel industrial, es una reacción exotérmica y realmente se produce un cristal. O sea, hemos tenido coagulaciones y terminamos con un cristal de 70 metros cúbicos, imagínate el tamaño, ¿no? Para limpiar los equipos, ¿no?, que tenemos en la planta de Altamira. Entonces realmente se está haciendo todo lo posible por utilizarlo, pero sobre todo para purificarlo. A ver. O sea, al final el problema no es tanto que la exigencia de pureza del 99,9 sea por el grado alimenticio, sino que más bien por una exigencia del proceso, del proceso de polimerización. Eso entiendo, Exacto. ¿cierto? Sí, tal cual, exactamente. O sea, dentro de la química se requiere que sea el 99,9% de pureza. O sea, es más difícil todavía el problema. Está bien. Gracias, Y Carlos. un desafío. Yo quería invitarlos ahora a modo de cierre del seminario, ¿cierto? A cada uno de los que todavía están presentes, de los expositores, que nos hagan un resumen y su visión de cómo ven el futuro del reciclaje del poliestireno específicamente, ¿cierto? En los próximos años, porque sin duda es algo que nos va a estar presionando. Vemos cómo los end users, las grandes compañías de alimentos se están comprometiendo para tener todo reciclado de aquí al 2025 y hay una presión muy fuerte en toda la industria. Entonces, ¿cómo ven ustedes que están los avances en lo que es reciclaje poliestireno y qué esperan, digamos, para los próximos años en términos de avance? Ahí partan como ustedes quieran, digamos, y a modo de cierre ya del seminario. ¿Quién quiere Por partir? orden, por facilidad. Sí. ¿Ya? Muy breve, a propósito de un comentario sobre la autocomplacencia. Claro, esto es un seminario de plásticos, entonces la idea es enfocarlo en esto. Después podríamos hablar de otros materiales, pero los números son muy grandes, quizás por eso me quiero enganchar a ese comentario. El mundo del plástico produce mucho porque además necesitamos muchos plásticos como sociedad. Primero es difícil reemplazarlo con otro material, ya sea un metal, un vidrio, un cartón, ¿ya? Eso es casi imposible. La pregunta es cómo optimizamos, cómo consumimos menos y cómo optimizamos. Y en ese ámbito, todas las soluciones suman. Yo creo que algo que tenemos que aprender es que toda tecnología suma a resolver este gran problema, ¿ya? Entonces, a la medida que sigamos comunicando entre la academia, la industria, y la industria en sus diferentes ámbitos, desde la producción del plástico hasta la maquila del plástico, estamos generando un ecosistema donde claramente se puede hacer una innovación y con eso dar el salto a hacer una mejor industria y un mejor material. Está bien, gracias Humberto. María, ¿cómo ves tú? Bueno, creo que lo he comentado durante la presentación, pero para cerrar, es una buena manera de hacerlo, una buena pregunta, Fernando. Yo considero que ahí está habiendo muchísimo movimiento en la parte de
del poliestireno, estaba un poco en duda, digamos, esa posibilidad de reciclaje. Siempre parecía que el PET era el que mejor se reciclaba, etcétera, etcétera, y que también, pero creo que está habiendo tantos proyectos de investigación, tantas innovaciones y tantas demostraciones de las posibilidades del reciclaje del poliestireno. Y además, en las 3 tecnologías, o 2, bueno, como digo, siempre la disolución está ahí un poco en el medio, pero también existe y está creciendo, o sea que al final tenemos el mecánico, la disolución y el puramente químico, con el modelo de balance de masas. Las petroquímicas en Europa, ya sabéis que ya han invertido en plantas de capacidades altas y de 50-70 millones de euros para reciclaje de poliolefina, pero también de poliestireno, con lo cual creo que todo ese movimiento ha hecho que se esté empezando a plantear la primera parte, tanto en Europa como en el resto del mundo, que es lo que hablábamos antes de la propia separación, mejora de la clasificación, que nos ayude a separar lo que es el food grade del not food grade. Así que realmente creo que, igual que hace unos años podíamos estar un poco más pesimistas, por decirlo así, creo que se han abierto muchas puertas, que hay muchísimo movimiento, mucho empuje, y yo creo que se jugará, que llegaremos al contacto alimentario en Europa, que es más complicado, del mecánico, y que habrá un juego, como decíamos, de las tecnologías y que tendrá un buen futuro, ¿no? Y al final, claro, lo que significa para la empresa y la industria el modificar la maquinaria para otro material que no va a aportar mejores, sino a veces, en el caso del mundo lácteo, ¿no? A veces menos ventajas, y que además la huella de carbono sabemos que es positiva, pues creo que tiene un futuro muy prometedor. Está bien. Aprovecho, María, de consultarte respecto del tema político, digamos, en Europa, en términos de los incentivos para el uso de materiales reciclados desde el punto de vista de los costos. Muchas veces los materiales reciclados tienden a ser más caros que los materiales vírgenes. Entonces, ¿cómo desde la política, digamos, se va a incentivar el uso de materiales reciclados? Pues muy bien, es una buena pregunta. Hay dos líneas principales, para no extenderme mucho, pero bueno, sí que creo que es interesante. La primera, que Europa a lo mejor lleva un poco la delantera, pero es cierto que el movimiento es a nivel mundial, porque en Estados Unidos también, y en Chile y en otros países se llegará a lo mismo, que es la obligación del contenido en reciclado de los propios envases, ¿no? Han empezado por la botella. En Europa ya hay la obligación de que la botella de PET en 2025 tenga un 30%, en 50% en 2030 del resto de botellas, pero se está discutiendo en la Comisión Europea diferentes porcentajes según diferentes materiales, pero va a llegar seguro la obligatoriedad del contenido en reciclado de los envases. Y en esa misma discusión entra el cómo desarrollamos los canales, las tecnologías y hacemos esas inversiones. Y después existe una segunda parte que puede ser un poquito más polémica en cuanto a la visión de si es incentivo o es penalización, o las dos cosas a la vez, que son las famosas tasas del plástico. Que bueno, en España, pues no sé si, no voy a posicionarme, por suerte o por desgracia, somos los primeros. En Italia está en stand-by, pero es, bueno, pues pagar un impuesto adicional por el plástico virgen que pones en el mercado. Si es reciclado, no pagas, con lo cual podría llegar a ser, si se hace bien y con tiempo suficiente, incentivando siempre la I+D, que es lo que hablábamos, pues también una palanca de empuje, ¿no? De empuje a eso. Eso lo tenemos en UK, también entra abril 22, en España y en Italia, que está ahí un poco en espera. Pero bueno, me imagino que también llegará. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, no puedes penalizar tampoco al 100% de un producto, porque si no, no hay posibilidad te comes el margen, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, sí que es verdad que todo lo que incentive el contenido en reciclado, acompañado de la ayuda de la industria, será positivo. Ok, muchas gracias, está muy claro, Matías. Carlos Olivera, ¿cómo ves tú el futuro, digamos, en los próximos años del reciclaje del poliestireno? Pues miren, realmente yo creo que es algo que precisamente como se ha hablado aquí, o sea, necesitamos seguir haciendo mucho trabajo con la academia, precisamente mucho trabajo con los transformadores, mucho trabajo con nosotros, la parte de la resina, pero también hay que educar a la gente.
También hay que educar a los consumidores a que hagan un consumo responsable, a que se deposite donde debe depositarse los desechos, a que realmente tratar de generar junto con el gobierno, o sea, evitar las prohibiciones y tratar de mejor trabajar mano a mano para crear la infraestructura necesaria en nuestros países para que precisamente esto sea más sencillo de llevarse a cabo. Pero yo creo que es algo que como humanidad tenemos que avanzar juntos y ya se acabó el si somos competidores, si no somos competidores. Nosotros aquí en México nos juntamos mucho con competidores nuestros o hasta nuestros clientes se juntan entre ellos precisamente para lograr y avanzar en este tema, ¿no? Pero yo creo que vamos bien, las metas al 2025 tal vez sí se ven así retadoras. Para el 2030 yo creo que estaremos más preparados para esto. Gracias. Bien, está bien, muchas gracias, Carlos. Y el otro Carlos, don Carlos Ortubia, ¿cómo ves tú para el futuro del reciclaje del poliestireno? Bueno, del punto de vista de las tecnologías de reciclaje, a mí me parece que ya están todas sobre la mesa, todas tienen ventajas y desventajas, como es la naturaleza de la realidad. Pero, por otro lado, yo creo que aquí falta todavía el missing bone de esto, es la recolección de basura domiciliaria y el acopio de eso. Yo creo que ahí vamos a ver una revolución en términos de la trazabilidad de los envases desde el refrigerador de nuestras casas hasta el streaming de fixed stock otra vez. Yo creo que hay muchos elementos que uno podría desde agregarle a los plásticos para poderlos trazar bien y que no caigamos tanto en la contaminación de que se mezcle todo con todo. Esa industria todavía sigue recolectando basura con muy poca tecnología, muy a la antigua. Yo creo que los envases con la tecnología de recolección y sorting se van a integrar y vamos a tener feedstock cada vez más limpios, no tan mezclados. Un gran tema ese, un gran tema. Ajá. Interesante. Gracias, Carlos. Mariana, te dejo para el cierre. Creo que estamos bien en la hora, digamos, para terminar de acuerdo a lo planificado. Y tu comentario también, estás muteada. Muchas gracias a todos los que han participado. Creo que ha sido una mañana súper interesante, educativa, ¿no es cierto? Entender un poco más qué está pasando con un material que es muy usado en la industria y que hay que buscar entonces una solución para que se pueda volver a usar. Como se ha dicho, hay varios caminos. Nosotros acá en Chile con la academia, con Humberto y con Coexpan, estamos trabajando en esto. No es ninguna autocomplacencia, sino que estamos todo lo contrario, sumamente preocupados de ir minimizando el impacto de todos los materiales de nuestros envases y embalajes. Tenemos una APL, que es un acuerdo de producción limpia, donde tenemos metas también muy interesantes por lo mismo. Y queremos que nuestra industria sea cada vez más sustentable y trabajamos para eso. Así que les comento que las presentaciones las vamos a enviar a todos los que han participado hoy día para que lo tengan como aporte a lo que ha sido este trabajo, esta jornada. Así que no tengo nada más que decir. Nos veremos muy pronto cuando ya tengamos mayores avances sobre nuestro proyecto ya en forma más concreta. Así que muchas gracias y los dejamos invitados a nuestro próximo diplomado. La Alejandra mandó el link, así que cualquier cosa, si no, nos contactan directamente al CENEM, parte en mayo del 2022 y todos son muy bienvenidos. Así que muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, Fernando, Gracias. Mariana. Muchas gracias, chao. Chao. Gracias.